mi nombre es Elise. Tengo 34 años. Me entregaron un vaso de papel en la fiesta familiar, sin copa, sin plato, solo esa cosita endeble como si yo fuera un pensamiento de último momento. Una vez vacié mis ahorros para ayudar a mi hermano a lanzar su sueño. Él se olvidó de mencionarme en cada historia sobre su éxito. Así que cuando se emitió el comercial detrás de ellos, y mi nombre apareció en negrita al final, no dije una palabra. Simplemente me alejé. Antes de continuar, me encantaría saber, ¿desde dónde estás viendo hoy? Comenta abajo. Nunca fui la ruidosa. Nunca la primera en hablar, nunca aquella a quien la gente esperaba para llegar. En una familia llena de chispa y espectáculo, yo era la pausa entre sus frases, el respiro que tomaban antes de continuar sus historias. Éramos 5 primos, 2 hermanos, y una puerta giratoria de cuñados y familiares extendidos que llenaban la habitación como una tormenta cada vez que nos reuníamos. Los amaba, de verdad, en la forma en que aman los corazones tranquilos, sin esperar aplausos. Al crecer, yo era la que recordaba los cumpleaños de todos. Sabía quién quería limón en su té, quién prefería plata en lugar de oro, y quien necesitaba sentarse cerca de la ventana o de lo contrario se inquietaba. Notaba esas cosas porque nunca fui el centro. Vivía en los márgenes, en las esquinas donde la gente susurraba verdades y olvidaba que estaban siendo observados. Mi madre solía decir que yo era la tranquila, como si fuera una virtud. Pero al crecer, comenzó a sonar como un premio de consolación. Yo era la hija del medio, 2 años mayor que mi hermano Jonah, 5 años menor que mi hermana Mía. Mía era radiante. Incluso de niña, la gente se detenía para halagar su cabello, su voz, su risa. Bailaba ballet, ganaba concursos locales de belleza, y se convirtió en una mujer que podía dominar una habitación sin siquiera intentarlo. Jonah era el inventor dorado de la familia, mentalidad tecnológica, siempre construyendo cosas, siempre elogiado por pensar fuera de la caja. Y luego estaba yo. Elise. La ayudante. Aquella que sería una gran asistente algún día. Nunca los corregí. Solo trabajaba más duro. Nuestra familia vivía en un suburbio cálido y soleado a las afueras de Atlanta, donde los servicios religiosos, las comidas compartidas y las barbacoas dominicales eran una religión propia. El éxito era un desfile de títulos y actualizaciones laborales. Cuanto más fuerte fuera tu anuncio, más te celebraban. Yo era asistente de marketing digital recién salida de la universidad. Trabajo silencioso. Impacto invisible. Ayudaba a otros a brillar mientras aprendía el oficio, trabajando horas extras sin que nadie se diera cuenta. Creaba estrategias de campaña en silencio, arreglaba presentaciones rotas antes de las fechas límite y adquiría habilidades que mis jefes nunca me enseñaron. Pensaba que si seguía siendo útil, eventualmente me verían. En las reuniones familiares, yo era la que llegaba temprano para ayudar a poner la mesa. Cortaba fruta, organizaba los cubiertos y escuchaba, siempre escuchaba. Mía llegaba tarde, vestida como si saliera de una revista. Jonah soltaba nuevas actualizaciones sobre su aplicación o cualquier startup en la que estuviera metido esta vez. Y los demás se iluminaban. Preguntas. Elogios. Entusiasmo. Nadie preguntaba en qué estaba trabajando yo. Pero nunca me lo tomé a pecho. Pensaba que el amor se demostraba en pequeñas formas. Y yo seguía estando presente. Mi padre murió cuando tenía 27 años. Él había sido mi aliado silencioso. Una vez me dijo que las raíces silenciosas hacen crecer los árboles más fuertes. Escribí esa frase en una nota adhesiva y la pegué en mi espejo durante años. Después de su funeral, fue como si desapareciera. Mi madre se apoyó en Mía para la fuerza emocional y en Jonah para las decisiones. Yo me encargué de las cuentas. De las reuniones con abogados. De los documentos del patrimonio. Nadie preguntó cómo estaba yo. Ya trabajaba para una firma de branding mediana, mal pagada, sin crédito, pero poco a poco forjando un nombre para mí. Cuando la empresa hizo recortes, fui de las primeras en ser despedidas. Sin indemnización, sin fiesta de despedida. Lloré una noche, luego abrí mi laptop y empecé a trabajar como freelance. Jonah llamó 2 semanas después pidiendo un préstamo. Quería lanzar un prototipo, tenía inversionistas interesados, pero necesitaba capital. Le di 10,000 pesos, la mitad de lo que me quedaba en ahorros. Prometió devolverlo en 3 meses.
Nunca lo hizo. En la siguiente cena familiar, levantó una copa y brindó por su nuevo inversionista, un amigo de la universidad. Todos aplaudieron. Esperé que me mencionara. Nunca lo hizo. Mi madre se inclinó y susurró, debería ser más como Jonah. Él no tiene miedo de arriesgarse. Sonreí. No dije nada. Fui a la cocina a lavar los platos. Esa fue la noche en que lo noté. La primera señal de alerta. Había tarjetas con nombres en la mesa, escritas a mano, delicadas. Todos tenían una copa de cristal junto a su plato. Excepto yo. El mío era un vaso rojo de plástico, sobrante de algún picnic. Allí estaba, ruidoso en su pequeñez. Nadie más lo notó. Pero yo sí. Y me quedé con ese vaso. Lo enjuagué, lo guardé en mi bolso y me lo llevé a casa. Esa noche, lo coloqué junto a la nota adhesiva de mi padre. No los confronté. No lloré. Pero me senté en mi apartamento esa noche, con el vaso rojo a mi lado, y me di cuenta de algo pesado y verdadero. No se olvidaron de mí. Simplemente nunca me buscaron en primer lugar. Los meses que siguieron se movieron como niebla, silenciosos, pesados y llenos de reconocimientos perdidos. Mis mensajes en el chat familiar eran ignorados mientras el hilo explotaba con la última foto del brunch de Mia o la actualización de viaje de Jonah. Aún enviaba textos de cumpleaños. Aún dejaba cazuelas cuando alguien estaba enfermo. Aún me presentaba cuando nadie lo pedía. Pensaba, tal vez si seguía siendo leal un poco más, me verían. Pero la lealtad sin visibilidad se convierte en servidumbre. Me estaba volviendo invisible incluso en los lugares que construí con mi propio cuidado. Mia lanzó un blog de estilo de vida durante la cuarentena. Publicaba recetas minimalistas, hallazgos de muebles de segunda mano y frases motivacionales en fuentes cursivas. Todos hablaban maravillas. Mi madre me reenviaba cada publicación diciendo, ¿no es esto increíble? De verdad tiene un don. Lo que nadie sabía, lo que Mia nunca mencionó, era que el diseño de su blog, la estrategia SEO, los colores de marca, incluso el eslogan, todo vino de mí. Me pidió solo un poquito de ayuda durante una llamada telefónica nocturna. Yo construí su base digital. Ella nunca me dio crédito. Nunca lo pedí. Vi mi trabajo subir en clics y compartidos, con el nombre de otra persona. Cuando invitaron a Mia a hablar en un evento local de emprendedores, yo fui quien diseñó su presentación. Incluso imprimí sus tarjetas de presentación. La llevé allí en auto. Me senté en la tercera fila. Aplaudí más fuerte que nadie. Nadie lo sabía. En la parrillada del 4 de julio de la familia, le dieron a Jonah el asiento del frente con vista al patio. Mia consiguió la mejor silla bajo la sombrilla. A mí me dieron una silla plegable con una pata coja. Mientras me sentaba incómoda, equilibrando mi bebida en la rodilla, alguien bromeó, y Liz siempre encuentra los lugares con sombra, debe ser su zona de confort. Rieron. Sonreí. Esa noche, llegué a casa y abrí un documento en blanco de Word. Lo titulé, Todo lo que me quitaron. Lo enumeré todo, préstamo de 10,000 pesos, diseño del blog, revisión de pitch para startup, trabajo de marca no pagado, entrenamiento para discursos, edición de currículum, reservas de viaje. 17 puntos. Agregué uno más, capacidad emocional. Pensé en la vez que cancelé una llamada con un cliente porque Mia tuvo un ataque de pánico y necesitaba que me sentara con ella en silencio durante 3 horas. Por supuesto que lo hice. Era mi hermana. Pero empecé a preguntarme. ¿Habría hecho ella lo mismo por mí? La lista permaneció en mi escritorio. La leía una vez por semana. No con rabia, sino para recordar. Porque olvidar significaría repetir. Y estaba empezando a entender que algunos patrones solo terminan cuando dejas de fingir que no están ahí. Luego vino la planificación de la boda. No la mía, la de Mia. Estaba comprometida con un dentista que amaba el golf y brindaba por sí mismo en las cenas. Quería una boda de temática rústica en un viñedo a las afueras de Charleston. Me pidió que fuera su consultora de marca, pero, por supuesto, sin pago. Acepté. Diseñé sus invitaciones. Creé su sitio web de bodas. Curé los centros de mesa. En un momento, me llamó su hada detrás de escena. Lo dijo con cariño.
pero sentí que algo se rompía. Esa frase. Hada detrás de escena. Como si existiera para esparcir polvo mágico sobre los sueños de los demás mientras los míos quedaban intactos. En la despedida de soltera, la anfitriona pidió que todos dijeran que admiraban de la novia. Mía brillaba en el centro, copa de vino en mano. Uno por uno, las personas elogiaron su belleza, su ambición, su risa. Cuando fue mi turno, dije, ella siempre cree en sí misma. Ella asintió como si lo esperara. Cuando el micrófono regresó a ella, agradeció a todos, nombró a cada persona y su contribución al evento. Me saltó. Sin pausa. Sin vacilación. Simplemente siguió. La sala siguió aplaudiendo. No me inmuté. Solo crucé las manos en mi regazo y miré hacia abajo la servilleta blanca de lino con sus iniciales. Esa noche, conduje a casa con la servilleta guardada en mi bolso. Se unió al vaso de papel y la nota adhesiva en mi espejo. Mi altar de recordatorios. No eran crueles. Solo descuidados. Pero incluso la negligencia, cuando es constante, se convierte en una especie de crueldad. Y lo curioso de ser olvidada una y otra vez, es que eventualmente, comienzas a recordarte a ti misma. No discutí. No pregunté por qué omitió mi nombre. Simplemente conduje a casa, encendí mi laptop y me registré para obtener una licencia comercial. Si ellos no iban a decir mi nombre, yo me aseguraría de que el mundo lo hiciera. Era la reunión familiar anual, de esas donde la gente usa camisetas iguales con legado Johnson impreso en letras grandes y gruesas. Ese año, Mía había diseñado las camisetas. O eso decía todo el mundo. En realidad, yo le había enviado 3 prototipos que ella reenvió a la imprenta con su nombre en el formulario. Nos reunimos en el patio trasero de la tía Trudy, el calor asentándose en capas. Las mesas se doblaban por la comida. Los niños corrían descalzos por el césped, gritando con esa libertad que solo permite el verano. La risa llenaba el aire como estática, siempre apenas fuera de mi alcance. Me ofrecí para ayudar con la logística, organizar los formularios de confirmación de asistencia, coordinar el catering, incluso diseñar la presentación de diapositivas que se reproduciría en bucle en la sala. Nadie me agradeció. Nadie mencionó mi nombre cuando comenzó. Pero aplaudieron cuando apareció la antigua foto de la Feria de Ciencias de Jona. Y vitorearon cuando la foto del baile de graduación de Mía llenó la pantalla, con sus rizos derramándose sobre su vestido de lentejuelas. Cuando apareció una foto mía, una de esas tomas incómodas de secundaria con flequillo torcido y sonrisa con hueco en los dientes, alguien se rió y dijo, «Oh, Liz, siempre tan peculiar». Lo sentí. Ese escozor familiar detrás de los ojos. Ese rubor silencioso de humillación que nadie más nota. Más tarde, nos reunimos para cenar bajo hileras de luces de hadas. Había sillas plegables para los mayores, asientos de patio para los padres, y algunos espacios en los bancos para quien estuviera feliz de estar aquí. Esa era yo. Otra vez. Siempre yo. Me senté en la mesa de los niños. No porque no hubiera otro lugar donde sentarme, sino porque nadie notó que yo no tenía lugar. El prometido de Mía, Scott, hizo un brindis. Agradeció a la familia por recibirlo. Agradeció a Mía por elegirlo. Agradeció a Jonah por un consejo tecnológico que le dio una vez. Incluso agradeció a la tía Trudy por su increíble ensalada de macarrones. Luego me sonrió y dijo, y no olvidemos a Elise, la ayudante honoraria del evento. Siempre tan organizada. Honoraria. Ayudante del evento. Como si fuera voluntaria en la historia de mi propia familia. La gente aplaudió con cortesía. Sonreí. Pero algo cambió. Porque en ese momento, no estaba herida. Estaba entumecida. El tipo de entumecimiento que llega después de quemarse demasiadas veces. Ese en el que tu piel se endurece, tu silencio se solidifica, y las partes que siguen tomando ya no se sienten como tuyas para lamentar. Me excusé. Fui a la cocina. Me paré cerca del mostrador y bebí de un vaso de papel, de la misma marca del año pasado. Los mantenían en la despensa como una tradición. Desde allí, podía escucharlos hablando en la habitación contigua. Estaban riendo. Mi nombre salió. No con malicia, solo con indiferencia. ¿Crees que Elise algún día, ya sabes, haga algo grande? La voz de Mía. Ligera, divertida.
Quiero decir, es dulce, agregó Jonah, pero siempre ha sido, de fondo. Esa palabra otra vez. Fondo. No podían ver más allá de su propio reflector. Miré el vaso en mi mano. Lo apreté un poco. Luego lo solté. Lo dejé sobre el mostrador como una declaración. No lloré. Salí en silencio. Nadie lo notó. Me fui temprano de la fiesta. Conduje en silencio. Mi teléfono vibró con una selfie de un primo con la leyenda, falta una, ¿dónde se fue Ilis? Nunca respondí. A la mañana siguiente, abrí mi correo electrónico y allí estaba, una invitación para presentar una propuesta para una nueva campaña de una empresa de cosméticos de nivel medio. Querían un rediseño. Tono fresco. Visión liderada por mujeres. Miré el informe y sentí algo eléctrico subir por mi columna. Por primera vez en mucho tiempo, escribí no para ellos. No para la familia. No por un crédito que nunca llegaría. Sino para mí. Vertí cada gota de sabiduría silenciosa en esa propuesta. Estrategias que había construido en las sombras de otros. Lenguaje que había usado para elevar a otros. Esta vez, mi nombre estaba en cada diapositiva. 2 semanas después, me eligieron. Firmé mi primer cliente directo bajo mi propia marca. Sin logo aún. Sin equipo. Solo una mujer callada con una lista de heridas y un escritorio lleno de visión. No se lo conté a nadie. No porque quisiera mantenerlo en secreto. Sino porque quería que fuera solo mío. Me dieron un vaso de papel. Una sonrisa plástica. Una silla plegable en la sombra. Lo que nunca se dieron cuenta, fue que algunas raíces no florecen donde se plantan. Algunas raíces rompen el concreto y construyen jardines donde nadie pensó en mirar. No noté el momento en que ocurrió. No hubo un gran estallido, ni platos rotos ni verdades gritadas. Ocurrió lentamente, como la luz del sol deslizándose por debajo de una puerta cerrada. Un día esperaba ser vista. Al día siguiente, dejé de esperar. Fue un mensaje de texto lo que lo provocó. Solo una línea de Mía, enviada a las 10:04 de la mañana un miércoles. Hola hermana, ¿puedes actualizar el pie de página de mi blog con el nuevo enlace del patrocinador? Sin prisa. Cuando puedas. Sin saludo. Sin gracias. Sin reconocimiento por las 200 horas que ya había invertido en su marca online, su proyecto de pasión, que ahora se había convertido en un ingreso de 6 cifras. Había sido invitada a hablar en un podcast sobre emprendimiento femenino. No fui mencionada ni una vez. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Mi pulgar flotaba sobre la pantalla. Pensé en enviar una respuesta cortés. Luego pensé en pedir un porcentaje de los ingresos. Luego pensé, ¿qué pasaría si no dijera nada? Así que lo hice. Nada. Dejé el mensaje sin leer. Ese silencio, me di cuenta después, fue mi primer acto de rebeldía. No de rabia. Solo de retiro. Un regreso a mí misma, lejos del borde del precipicio que había pasado años construyendo con buenas intenciones. Esa semana, silencié el chat familiar. Dejé de responder mensajes que solo llegaban cuando alguien necesitaba algo. Le dije que no a la solicitud de mi prima de revisar su ensayo universitario. No a la solicitud de último minuto de la tía Trudy para un volante de fiesta. El mundo no se derrumbó. Simplemente pidieron ayuda a otra persona. Y esa fue la segunda ruptura, darme cuenta de que no era irreemplazable para personas para quienes me había vuelto esencial. Me senté en mi apartamento, rodeada de los pequeños consuelos que me había dado a mí misma. Una vela de lavanda. Una cita enmarcada de mi padre. Un tablero de corcho donde el vaso rojo de papel aún colgaba como una bandera silenciosa. Lo bajé esa noche. Lo sostuve entre mis manos. Recordé cómo se sentía en la fiesta. La forma en que se doblaba ligeramente en mi agarre. La forma en que nadie levantó la vista cuando me fui. Y le susurré, sin saber siquiera por qué, no más. Esa noche, no abrí el panel de control del blog de Mía. No abrí mi bandeja de entrada. Abrí un documento en blanco. Y empecé a escribir, no correos, no propuestas, sino una carta para mí misma. Una promesa. Prometí dejar de encogerme. Dejar de ofrecer mi luz a quienes nunca me calentaron con la suya.
dejar de verter en pozos vacíos y llamarlo servicio. Escribí hasta las 2 de la mañana. Luego cerré la laptop y dormí 8 horas. Por la mañana, el mundo se veía igual. Pero yo no. Algo se había movido por dentro. Ya no quería ser invitada a entrar. Quería construir algo que no necesitara invitación. En los días que siguieron, hablé menos. Escuché más a mí misma. Empecé a dar largas caminatas sin mi teléfono. Preparé café sin prisas. Abrí una libreta y comencé a dibujar ideas para una marca, la mía. No ligada a nadie más. Recordé cuántas veces había regalado mi creatividad como si fuera cambio suelto. Cuántos logotipos había esbozado en servilletas para primos. Cuántas biografías de Instagram había reescrito gratis. Cuántas biografías nunca había escrito para mí misma. Enumeré mis habilidades, mis fortalezas, mis logros. No para LinkedIn. Solo para mí. Y cuando Mía envió un mensaje de seguimiento, solo revisando esa actualización del blog carita sonriendo, no respondí. 2 días después, volvió a escribir, ¿todo bien? Aún así, no dije nada. Porque finalmente entendí, mi silencio no estaba vacío. Estaba lleno de todo lo que nunca dije. Pasé esa semana creando un sitio web para mí. Compré un dominio. Creé un logotipo. Escribí textos que sonaban a mí, claros, cálidos, estratégicos. Construí un estudio de marca con nada más que una cuenta de Wix y el peso de años de brillantez no remunerada. Lo llamé Quiet North. Porque eso es lo que siempre había sido, constante, direccional, inaudita. Un norte que no grita. Una guía que nadie agradece, hasta que están perdidos. Publiqué una página única. Enumeré mis servicios. Y esperé. 2 días después, recibí una consulta. Una real. Una startup de cuidado de la piel quería renovar su marca. Me encontraron por medio del testimonio de una clienta a la que había ayudado años atrás, una que sí me pagó. Una que me recordó. Dije que sí. Firmamos un contrato. Y así, dejé de estar detrás del escenario. Ellos no oyeron el silencio. No notaron el cambio. Pero mientras ellos seguían pidiendo, asumiendo, olvidando, yo estaba dibujando un nuevo mapa. Y esta vez, no conducía de regreso a ellos. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Me encantaría saber tu opinión, déjala en los comentarios. Me volví callada de una forma que los inquietaba. Al principio, nadie lo notó. Estaban acostumbrados a mi silencio, después de todo. Pero esto era distinto. No era el silencio de alguien esperando ser invitada. Era el silencio de alguien construyendo una puerta en otro sitio. Y cerrándola desde dentro. Mía envió otro mensaje sobre su blog, algo sobre un enlace roto. Vi la notificación y la borré sin abrir el hilo. Jona publicó en el chat familiar sobre otro de sus logros tecnológicos, algo que según él estaba a punto de revolucionar el mercado. Mi madre respondió con una fila de emojis aplaudiendo. Yo no dije nada. Y por una vez, notaron la ausencia. Mi madre llamó. Dejé que sonara. Dejó un mensaje de voz. Su voz tenía ese tono suave que usaba cuando intentaba reiniciar las cosas sin disculparse. Y Liz, solo hemos estado preocupados, eso es todo. Avísanos si necesitas algo. Necesitar. Siempre volvía a lo que yo necesitaba. Nunca a lo que ellos habían tomado. Ya no estaba enojada. Me estaba preparando. En silencio. Como una tormenta que se forma a kilómetros mar adentro. Cada mañana, encendía mi vela de lavanda y abría el panel de control de Quiet North. Había empezado a llamarlo el estudio en voz alta, aunque solo fuera yo y mi laptop en la mesa de la cocina. Pero todo nombre tiene poder, y yo estaba reclamando el mío. Los clientes comenzaron a llegar lentamente, luego con constancia. Primero la marca de cuidado de la piel. Luego una agencia de viajes boutique. Luego una organización sin fines de lucro que buscaba ayuda para una campaña. Todas por recomendaciones. Todas de boca en boca. Todas de personas que recordaban lo que había hecho por ellas años atrás. Los ecos de mi trabajo invisible regresando como ingresos. Construí presentaciones estratégicas. Creé identidades de marca. Escribí guías de tono.
Firmé contratos con mi nombre impreso claramente al final, y Liz Morgan, directora principal. Lo dije en voz alta una vez para mí misma, y sonreí. No porque sonara grandioso, sino porque finalmente sonaba a mí. Y mientras tanto, no dije nada a mi familia. Ellos asumieron que solo estaba pasando por una fase. Quizás deprimida. Quizás agotada. Se decían entre ellos que yo me estaba alejando un poco. Pero nadie llamó a mi puerta. Nadie ofreció ayuda a menos que estuviera ligada a un favor. Solo especulaban. En la cena dominical 2 meses después, finalmente volví a aparecer. Llevaba un vestido gris suave. Sin maquillaje. El cabello recogido. Una presencia, pero no una declaración. Cuando entré, algunas cabezas se volvieron ligeramente, no por admiración, sino por confusión. Y Liz, dijo mi madre, parpadeando, ¿viniste? Sí. Eso fue todo. Me senté al final de la mesa. El mismo asiento de siempre. Ya había un vaso de papel esperándome. Como tradición. Como ritual. No me inmuté. Lo levanté, lo giré suavemente en mi mano y lo volví a colocar. La conversación giraba a mi alrededor, bodas, actualizaciones laborales, planes de viaje. Mia hablaba de su colaboración con una marca de belleza que simplemente adoraba. Jonah comentaba sus planes para presentar su startup a inversionistas ángeles. Alguien bromeó, probablemente Elise es la única aquí que no está tratando de venderse. Sonreí. El tipo de sonrisa que no lleva acuerdo. Porque ellos no sabían. No sabían que acababa de firmar un contrato de campaña con un valor superior a la última ronda de inversión de Jonah. Que ahora me pagaban por mis ideas. Que había dejado de regalar lo que ellos nunca valoraron. No sabían que la marca de viajes que todos adoraban se había convertido silenciosamente en mi cliente. No sabían que uno de los patrocinadores de belleza de Mia me había contratado para liderar su próxima campaña publicitaria nacional. Ellos hablaban. Yo escuchaba. Y detrás de mi silencio, tejía hilos. Había un televisor montado sobre la chimenea. Nadie le prestaba atención, era ruido de fondo, transmitiendo noticias locales y comerciales. Miré una vez, vi un logotipo familiar parpadear en la pantalla, y volví a mirar hacia abajo. Aún no era el momento. Más tarde, Mia me pidió si podía ayudarla a armar una presentación para inversores. Dijo que tenía una reunión virtual. La miré, y por un momento, la vi con claridad. No como hermana. No como alguien que me había robado el tiempo y la voz. Sino como alguien que había construido su identidad con ladrillos prestados. Este mes estoy un poco ocupada, dije suavemente. Se quedó sorprendida. Ah. Está bien. Y eso fue todo. Nadie insistió. Porque nadie creía que yo tuviera algo más importante que hacer. Pero esa noche, regresé a mi apartamento con una extraña sensación de anticipación en el pecho. Como el cielo antes de un cambio de clima. Algo venía. Y esta vez, no me pasaría por alto. La siguiente campaña que estaba dirigiendo, el primer proyecto nacional de Quiet North, saldría al aire en 2 semanas. Un comercial. 60 segundos completos. Una marca que todos conocían. Una firma visual que nadie podría pasar por alto. Y en la esquina inferior de esa pantalla, cuando el último fotograma se desvaneciera a blanco, aparecería un nombre en letra delicada. Mi nombre. El mismo nombre que habían omitido en cada brindis. El mismo nombre que habían pasado por alto en cada conversación. Esta vez, no habría olvido. Todavía se reían. Todavía me llamaban callada. Todavía me daban vasos de papel. Lo que nunca notaron, fue que detrás del silencio, yo estaba construyendo una tormenta. Y estaba casi aquí. Todo comenzó con un correo. Un mensaje breve y cortés de una directora de marketing senior de Everpure Skincare, la misma marca que Mia había elogiado una vez en la mesa familiar. Habían visto mi portafolio por una recomendación, les encantó mi trabajo de tono, y querían hablar sobre un rol de dirección creativa para su campaña de otoño. Parpadeé frente a la pantalla. Everpure. Global. Lanzamiento nacional. Espacio publicitario televisado. Rol de estratega principal. Leí el correo 2 veces. Luego otra.
Mi respiración se quedó superficial en mi pecho como si temiera creer demasiado pronto. Agendamos una videollamada. Llevaba un blazer sobre pantalones de pijama. Encendí mi vela. Me senté en la mesa de mi cocina donde mi estudio vivía y respiraba. El hombre que me entrevistó, amable, agudo, perspicaz, me dijo que le encantaba mi claridad. Mi narrativa emocional. Mi capacidad para traducir identidad en imagen. Dijo, tu trabajo habla más fuerte que tu presentación. Sonreí. Porque había pasado la mayor parte de mi vida aprendiendo a hacer que el silencio gritara. Al final de la llamada, me ofrecieron el contrato. No una prueba. No un experimento. Un rol completo. Habían revisado la campaña que construí para la agencia de viajes y dijeron que tenía la voz que su marca necesitaba para llegar a una audiencia más profunda, más humana. Querían que yo moldeara su rostro nacional. El contrato llegó a la mañana siguiente. Lo abrí en la cama, aún en bata, con el vaso rojo de papel de aquella primera fiesta ahora descansando en mi estantería sobre el escritorio como testigo silencioso. Lo firmé. No con manos temblorosas. No con incredulidad. Sino con una certeza tranquila que se sentía merecida. Porque había sangrado por este momento. No con heridas, sino con sacrificios. Con trabajo invisible. Con cada favor no devuelto, cada crédito borrado, cada gracias omitido. Esto no fue suerte. Esto fue retorno. 3 días después, me senté en una sala de reuniones con el equipo de Everpure, virtual, por supuesto. Compartí tableros de inspiración. Rutas de palabras. Arcos emocionales. Propuse el eslogan. Las imágenes. El paisaje sonoro. Se inclinaron. Tomaron notas. Asintieron. Y cuando terminé, el jefe de desarrollo de producto dijo, no necesitamos revisiones. Eso fue todo. Así, sin más, ya no era la asistente. Ya no era la ayudante. Era la voz. La producción avanzó rápidamente. Filmamos en Atlanta. Elegimos mujeres reales en lugar de modelos. Usamos momentos espontáneos en vez de pulidos. A mi petición, la última línea del anuncio se susurró en lugar de anunciarse. Suave. Poderoso. Inesperado. Como yo. Una semana antes de que se emitiera el anuncio, el líder de la campaña me llamó. Vamos a pasar este spot durante varios programas familiares en horario estelar la próxima semana, dijo. Se transmitirá en todas las principales cadenas. Me congelé. Programas familiares. Cadenas importantes. Pedí los horarios y canales exactos. Me los envió por correo. Me quedé mirando un listado en particular. Domingo por la noche. 7:58 de la tarde, Canal 4. El mismo canal que transmite el drama favorito de mi tía cada semana. El mismo que siempre está de fondo durante nuestras cenas familiares. Se emitiría exactamente 2 minutos antes del final de la cena. Y lo supe, simplemente lo supe, estarían viendo. No se lo conté a nadie. Ni a Mía. Ni a Jonah. A nadie. En cambio, aparecí ese domingo con un postre en la mano. Una sonrisa tranquila. Un corazón que ya no anhelaba aplausos. Todos estaban ahí, mi madre, mi hermana, su prometido, Jonah, incluso primos que no había visto en meses. El televisor estaba encendido, en silencio, mostrando el final de un concurso. La familia flotaba entre conversaciones. Mía hablaba de su nueva colaboración con una marca de barras de proteína. Dijo que quizás haría un reel de ejercicios. Jonah acababa de hacer una conexión estratégica en LinkedIn y explicaba cómo eso podía llevar a capital de riesgo. Todavía no preguntaban qué estaba haciendo yo. Pero esta vez, no me importó. Porque sabía lo que venía. Bebí de mi vaso, sí, la misma marca de nuevo. Siempre los tenían en stock. Como si el universo insistiera en darme ese símbolo de cierre. A las 7:56, miré hacia el televisor. Nadie lo estaba viendo. A las 7:57, comenzó mi anuncio. Comenzó con silencio. Luego piano suave. Luego la voz de una mujer, real, cruda, imperfecta, hablando sobre lo que significa sentirse invisible en un mundo que solo premia el ruido. Jonah se detuvo a mitad de frase.
Mia pausó el tenedor a medio camino de su boca. Uno por uno, giraron la cabeza. Las imágenes se desplegaron, mujeres saliendo de espejos, niños mirando a sus madres aplicarse loción, manos entrelazadas, cabezas en alto. Y luego regresó la voz. Firme. Familiar. Era yo. Mi voz. La última línea susurrada al aire. El poder no siempre es ruidoso. Pero siempre es real. Luego llegaron los créditos. Directora creativa ejecutiva, Liz Morgan. Estrategia de campaña, Quiet North Studio. La sala quedó en silencio. Mi madre parpadeó. El rostro de Mia adoptó un tono tranquilo de confusión. Jonah miró de la pantalla a mí y de nuevo a la pantalla. Nadie habló. Y yo no dije nada. Porque el silencio, en ese momento, era más fuerte que cualquier te lo dije. Ellos la criaron para ser elegida. Yo me crié a mí misma para sobrevivir. Me senté allí mientras mi nombre iluminaba su pantalla, sin exigir atención, sin rogar por espacio, sino demostrando, de una vez por todas, que el silencio no es ausencia de poder. A veces, es su forma más aguda. Y yo apenas comenzaba. No los miré mientras pasaban los créditos. Mantuve los ojos en la pantalla, y luego los dejé caer sobre el vaso de papel vacío en mi mano. Lo giré lentamente entre los dedos, el borde delgado de plástico cediendo apenas por la presión. El mismo tipo que siempre me habían ofrecido. El mismo que yo había guardado en silencio, año tras año, como un símbolo hacia el que no sabía que me dirigía. Mi nombre acababa de transmitirse a millones de personas. Hablado suavemente, escrito con claridad, posicionado en tipografía blanca y audaz bajo una marca reconocida a nivel mundial. Y aún así, nadie dijo una palabra. La sala se había congelado. No de asombro. No de aplausos. De confusión. El tipo de silencio que sigue a una colisión, cuando el polvo aún no se ha asentado y todos tratan de entender qué acaba de pasar. Jonah fue el primero en moverse. Parpadeó, se sentó más erguido, y preguntó. Espera, ¿esa eras tú? Sonreí. Sí. Mia se rió. No una risa alegre, una nerviosa. De esas que se escapan cuando alguien se da cuenta de que ya no es el personaje principal. ¿Tú hiciste eso?, preguntó, con la voz un poco más aguda. Lo hice. Luego bebí el último sorbo de agua de mi vaso de papel y me puse de pie para enjuagarlo en el fregadero. Detrás de mí, la sala cobró vida en susurros. Mi madre le pidió a alguien que apagara la televisión. Una prima le susurró a su esposo. ¿Ella siempre hacía este tipo de cosas? Y entonces lo supe, no solo me habían subestimado. Me habían pasado por alto. Completamente. Pensaban que era una ayudante. Una acompañante. Una presencia dulce y suave al borde de su protagonismo. Nunca supieron que yo era la arquitecta de la campaña que habían llamado genial 20 minutos antes. Nunca me vieron como más que una nota de fondo. Porque nunca los obligué a hacerlo. Pero el comercial había hecho lo que yo nunca me atreví. Me había colocado en el centro. A propósito. Con orgullo. Con una prueba innegable. Y lo había hecho en su idioma, televisión, aplausos, estética. El mismo medio que alababan, adoraban, y usaban para medir el valor. Jonah finalmente rompió el silencio. ¿Tienes un negocio ahora? Asentí. Desde hace aproximadamente un año. ¿Cómo se llama?, preguntó mi madre, con cautela, como si la respuesta pudiera alterar algo demasiado grande para nombrarlo. Quiet North. Mia ladeó la cabeza. ¿Esa es la que hizo la campaña de otoño de mi patrocinador? Sí. Silencio, otra vez. Porque ahora las piezas empezaban a encajar. La marca, el tono, la voz emocional que tanto habían admirado, que incluso habían compartido en redes, era mía. Y nunca se los había dicho. Porque no necesitaba que aplaudieran. Solo necesitaba que vieran. La siguiente hora pasó como melaza. Alguien intentó reiniciar la conversación, hablando del pollo asado. Otro primo sacó el postre. Pero la sala se sentía diferente. Bordes suavizados. Voces apagadas. Mi presencia ya no era invisible. Era un peso silencioso en el centro de cada frase.
No sabían cómo adaptarse. Cómo reconciliar a la Elise que creían conocer con la Elise que acababa de firmar una campaña publicitaria nacional. Y no les di guión. Ni disculpas. Ni explicaciones. Ni uno, no fue nada. Simplemente existí en la verdad de mi propia creación. En un momento, Jonah preguntó si podría revisar la imagen de marca de su sitio web, ahora que sea lo que te dedicas. Negué con la cabeza, suavemente. Ya no trabajo con clientes de la familia. Pasó un segundo. Luego él se rió, pero nadie se unió. Porque ya sabían. Se habían terminado los favores. Los síes silenciosos. El trabajo no remunerado. El hada detrás bambalinas. Ella ya no existía. Todo lo que quedaba era una mujer que una vez se sentó en la mesa de los niños con una silla plegable y un vaso rojo de plástico. Y ahora, era dueña de la pantalla que todos habían estado mirando. No alquilada. No prestada. Propiedad. Porque Quiet North no era solo un nombre. Era una declaración. Una marca construida desde el silencio, forjada en el desdén, y lanzada sin pedir permiso. Me quedé otra media hora. Escuché. Respondí algunas preguntas sobre mi trabajo, brevemente, con cortesía, sin adornos. Luego tomé mi bolso, coloqué el vaso enjuagado en la encimera y dije: tengo que madrugar. Todos se levantaron. Como por reflejo. Los ojos me siguieron. No porque lo exigiera, sino porque algo había cambiado. Jonah se ofreció a acompañarme hasta el auto. Rechacé. Mia me abrazó, demasiado fuerte. La dejé. Mi madre preguntó si necesitaba algo. Dije que no. Porque ya tenía todo lo que necesitaba. La puerta se cerró tras de mí. El aire nocturno me acarició la piel como un susurro. Mi auto estaba fresco, tranquilo, esperando. Me senté al volante, coloqué las manos suavemente sobre él, y susurré. Pensaron que era de fondo. Yo era la dueña. Conduje a casa en silencio. No del que duele, sino del que canta. Frase viral. Pensaron que era una invitada. Yo era la dueña. Que se queden con sus preguntas. Que desenreden el hilo de cada favor, cada brillantez prestada, cada regalo ignorado. Porque ahora, les mostré el costo de subestimar a las que callan, y la factura acaba de llegar. Después de que salió al aire el comercial, todo quedó quieto, no por fuera, sino por dentro, como el polvo que se asienta tras una tormenta inesperada. Mi nombre había colgado en su sala, en su silencio, en sus recuerdos el tiempo suficiente para echar raíces. Pero nadie llamó al día siguiente. Ni disculpas. Ni felicitaciones. Solo, silencio. Ahí supe que había impactado. Porque cuando la gente no puede deshacer lo que ignoró, guarda silencio. Y cuando los que suelen ocupar el centro de atención se callan, significa que por fin vieron cómo se movió el reflector, y eso los asustó. Volví a trabajar a la mañana siguiente como si nada hubiera pasado. Encendí mi vela, abrí el panel de control, revisé las ediciones del despliegue post-campaña de Everpure, y comencé a redactar notas estratégicas para un nuevo cliente. La colaboración del blog de Mia fue mencionada en un boletín, uno que también había escrito yo, aunque nadie fuera de mi estudio lo sabía. Fue su última campaña con ese patrocinador. Esta vez no pidió mi ayuda. Porque sabía que diría que no. 2 días después, llegó una invitación. Entregada a mano. Sobre color crema. Letra dorada. Mi madre estaba organizando una cena de celebración. Para la familia. Por el logro de inversión de Jonah. Por el aniversario del blog de Mia. Y ahora, dijo, por mí. Me quedé mirando el sobre un largo rato. No eran las palabras lo que me detuvo. Era el hecho de que era la primera vez que me invitaban formalmente. No como expectativa. No como suposición. No como olvido corregido a último momento. Invitada. Estaban preparando algo. Una cena. Una sala llena de gente. Un entorno público. Creían que aún tenían el control. Que nombrarme ahora, después de ver mi nombre en su televisión, compensaría por años de vasos de papel y sillas plegables. Todavía pensaban que la mesa les pertenecía. Confirmé asistencia. Porque era el momento.
No de venganza. No de rabia. Sino del silencioso, innegable desvelamiento de todo lo que alguna vez ignoraron. El día de la cena, me vestí con sencillez. Vestido gris carbón suave, aretes plateados, la clase de elegancia tranquila que no necesita atención. No llevé nada. Ni postre. Ni plato. Solo presencia. El comedor había sido transformado, luces colgantes, una mesa larga con platos de borde dorado, tarjetas de lugar dobladas. Encontré la mía en el extremo. Aún no en el centro, pero ahora visible. Tomé asiento sin decir una palabra. Mía se veía cansada. Jona, inquieto. Mi madre me miraba como si no supiera cómo hablar ahora. A medida que llegaban los invitados, se sucedían los saludos. Besos en las mejillas. Abrazos. Yo ofrecía sonrisas cálidas, pero ninguna explicación. Ni una sola palabra sobre el comercial. Dejé que ellos cargaran con el peso de la omisión. Sirvieron la cena. La risa comenzó a surgir por partes. La conversación orbitó primero alrededor de Jona, su nuevo grupo de inversionistas, la expansión de la app. Luego Mía habló de un reciente acuerdo con su blog que se había caído. Hubo una pausa cuando lo mencionó. Como si sus palabras, de pronto, se sintieran más pequeñas. Entonces mi madre se levantó. Golpeó su copa. Solo quiero tomar un momento para decir lo orgullosa que estoy, comenzó. De todos mis hijos. De su crecimiento, su determinación y sus dones. Me miró brevemente. Sostuve su mirada por primera vez en años. Y quiero agradecer especialmente a Elise, añadió, con la voz tensa, por mostrarnos a todos cómo puede lucir la fuerza silenciosa. Algunos invitados aplaudieron. Otros miraron a su alrededor, sin saber bien qué hacer. Asentí, reconociéndolo, pero no sonreí. Porque sabía que ese no era el momento. Era la antesala. La campaña había cumplido su función. Mi nombre había despertado algo. Y ahora, ellos intentaban recuperarlo. Como una reliquia prestada. Como un asiento en una mesa que de repente recordaban que yo ayudé a construir. Pensaban que esta cena cerraría la brecha. No se daban cuenta de que yo ya había movido la mesa. La verdadera revelación estaba por venir. No desde mi voz, sino desde el único lugar que ellos confiaban más que en cualquier otro. Una pantalla. El televisor sobre la repisa estaba encendido, en silencio. Imágenes estáticas de comerciales de refrescos y eventos locales rotaban cada pocos minutos. Lo que no sabían es que yo había comprado el siguiente espacio publicitario. No para un producto, sino para el lanzamiento de mi estudio. El primer video oficial de marca de Quiet North. No una campaña para alguien más. Mía. Lo había creado yo. Lo financié. Lo escribí. Lo musicalicé. No era estridente. Pero sí poderoso. De 1 minuto de duración. Un tributo a los creadores que siempre son pasados por alto. Y estaba programado para emitirse a las 7:28 de la tarde. Miré mi reloj. 7:25. Levanté mi copa. Por la presencia, dije simplemente, y por ver las cosas, finalmente, como son. Nadie entendía aún el peso de esas palabras. Pero en 3 minutos, lo harían. Pensaban que esta era una cena de homenaje. Una ofrenda de paz. Una forma de darme la bienvenida de nuevo a su narrativa. Lo que no sabían era que yo no regresaba. Estaba a punto de mostrarles lo que construí fuera de su reflector, y dejar que sintieran lo que significa aplaudir a alguien que nunca vieron ascender. El televisor parpadeó. Fue sutil, casi imperceptible, hasta que se activó el sonido. Eso captó su atención. Comenzó a sonar una melodía suave. Piano, en tono menor, cálido y melancólico. Alguien miró hacia la pantalla, esperando otro anuncio de muebles o quizá el clima. En cambio, apareció la imagen, un par de manos escribiendo en un escritorio bañado por la luz de la mañana. Luego otra toma, una silla vacía, una hoja en blanco, una habitación silenciosa llena de energía y ambición no dicha. La voz comenzó. Suave. Firme. Femenina. Era la mía. ¿Se podemos hablar?
Te debo mucho más de lo que alguna vez entendí. Lo dejé ahí. Después Mía. Una sola línea. No tenía idea, Liz. Lo siento mucho. Lo siento. ¿Por qué? ¿Por olvidar? ¿Por usarme? ¿Por fingir que la amabilidad bastaba para cubrir años de aprovechamiento? No lo dijo. Después, mi madre. Su mensaje era largo. Vacilante. Dijo que estaba orgullosa. Dijo que desearía haber hecho más preguntas. Que no se había dado cuenta de cuánto había crecido yo fuera de las paredes de nuestra historia familiar. Escribió. Siempre fuiste la fuerte. Solo que no sabíamos cómo se veía eso. Me quedé mirando esa frase por un buen rato. No sabíamos cómo se veía eso. Porque la fuerza, en nuestra familia, siempre había usado ruido. Se veía como tarjetas de presentación, declaraciones audaces, copas alzadas y aplausos estruendosos. Nadie les enseñó a reconocer el tipo de fuerza que crece en silencio. El tipo que se dobla, no para agradar, sino para sobrevivir. No respondí. Aún no. No porque fuera cruel. Sino porque necesitaba que ellos se sentaran con el silencio en el que yo había vivido durante años. En el trabajo, la energía era distinta. Mi bandeja de entrada vibraba con consultas. La campaña de Everpure había generado atención. 2 marcas nacionales más se comunicaron, preguntando si Quiet North estaba aceptando nuevos clientes. Una editorial boutique preguntó si estaría dispuesta a asesorar en un rebranding literario. Sonreí. Esto era mío. Todo. Construido en horas que antes pasé ayudando a otros a escalar, ahora redirigidas a algo que tenía un solo nombre, el mío. Esa semana, Jona publicó algo en LinkedIn. Inusual en él, personal. Habló sobre aprender de la manera difícil que, muchas veces, la persona más callada en la sala es quien la construyó. No me nombró. Pero supe que hablaba de mí. Mia publicó una foto de la campaña de Quiet North, compartió de nuevo el anuncio de Everpure y escribió una leyenda que decía: a veces, la voz más poderosa es la que nunca viste venir. Estaban empezando a entender. No como lo había esperado años atrás, con elogios o validación, sino de la única manera que importaba ahora. Al presenciar las consecuencias de haber pasado por alto a alguien que dejó de esperar reconocimiento y creó su propia plataforma. Ese domingo, visité la pequeña librería cerca de mi apartamento. Siempre había sido mi lugar, donde me sentaba con un chai latte y dibujaba conceptos de marca en servilletas. El dueño, un hombre amable con manos lentas y ojos suaves, alzó la vista al verme entrar. Vi tu anuncio la semana pasada, dijo con un guiño. Supe que eras tú. Se sentía como tu tipo de belleza. Sonreí, de verdad, amplia. No porque él me viera, sino porque yo finalmente me veía a mí misma. Más tarde esa noche, caminé por mi apartamento, toqué el vaso rojo de papel que aún descansaba en la repisa. Estuve a punto de tirarlo. Casi. Pero no lo hice. En su lugar, lo pasé de la repisa a una vitrina de cristal y lo coloqué junto a la nota adhesiva de mi padre. Las raíces silenciosas hacen crecer los árboles más fuertes. Porque ese vaso, frágil, pequeño, olvidable, se había convertido en mi prueba. Prueba de que incluso las cosas más pequeñas, cuando se sostienen con memoria y significado, pueden convertirse en monumentos. No dijeron nada durante años. Y ahora no sabían cómo dejar de decir mi nombre. Pero yo ya no buscaba sus voces. Me había convertido en el eco que no podían dejar de oír. La consecuencia silenciosa de cada momento en que eligieron no verme. Los días después de la cena se sintieron como el tipo de clima que sigue a una tormenta, claros, inquietantemente calmos. Seguí esperando la siguiente ola, la siguiente disculpa, el siguiente intento torpe de cercanía. Pero no llegó como lo esperaba. Llegó en fragmentos. Sin pulir, tarde, e incompletos. Mi madre me envió un ramo de lirios. Sin tarjeta. Sin explicación. Solo una ofrenda silenciosa en mi puerta, como si las flores pudieran decir lo que sus palabras nunca habían dicho. Los puse en un florero y los coloqué cerca de la ventana, pero no la llamé. Porque todavía estaba aprendiendo a dejar que la gente se siente con el silencio que me dieron durante tanto tiempo. Mía lo intentó de nuevo. Esta vez con una nota de voz.
Sonaba cansada. Dijo que estaba orgullosa. Dijo que se arrepentía de no haber preguntado más. Dijo que a veces sentía celos de lo fácilmente que yo parecía desaparecer, sin darse cuenta de que mi desaparición no era facilidad, sino borrado. Supongo que siempre pensé que te gustaba ser callada, dijo. Pero ahora me pregunto, ¿nosotros te hicimos callar? Reproduje esa línea una vez. Luego la borré. No era cruel. Pero llegó demasiado tarde. Y yo había pasado demasiados años traduciendo la amabilidad tardía como si significara algo. Jonah me ofreció un café. Dijo que quería hablar de negocios. Dijo que por fin veía mi talento. Sonrió como si fuera un cumplido. Decliné, amablemente. No por rencor, sino porque ya no me interesaba reconstruir puentes que había cruzado sola. La verdad es que, cuando la gente finalmente ve tu valor, nunca es por ti. Es porque sienten la ausencia de tu antiguo yo, el que complacía, el que ayudaba, el que decía que sí, y extrañan lo fácil que era aprovecharse. Y una vez que has sentido lo que significa ser elegida por tu silencio, cualquier invitación a volver se siente como una trampa. Así que seguí caminando hacia adelante. Empecé a escribir más. Quiet North creció por capas. Contraté a un asistente de medio tiempo, alguien que me recordaba una versión más joven de mí misma, de mirada aguda, voz suave, llena de ideas doradas que nadie había robado aún. Le pagué bien. La elogié seguido. Le pregunté qué necesitaba antes de que tuviera que pedírmelo. Porque había aprendido el costo de ser invisible. Y jamás lo transmitiría a otra persona. El apartamento se volvió más cálido, de algún modo. Más liviano. Cambié la alfombra. Compré tazas nuevas. Encendí velas distintas. No porque necesitara cosas nuevas, sino porque había terminado de rodearme de cualquier cosa que perteneciera a mi vieja historia. Incluso actualicé mi guardarropa. No más llamativo. Solo más claro. Ahora, todo se sentía como un espejo. Una noche, pasé frente a un espejo y me detuve. Ahí estaba yo, entera, aún, callada, pero ya no pequeña. Esa noche, abrí mi laptop y eliminé el documento que alguna vez titulé Todo lo que me quitaron. Ya no lo necesitaba. No porque lo hubiera olvidado, sino porque finalmente había llenado el espacio que antes ocupaba. Jonah me escribió por última vez. Siempre fuiste la auténtica. Siento haberlo visto demasiado tarde. No respondí. Mia me etiquetó en una publicación. Luego me quitó la etiqueta 5 minutos después. Lo noté. Pero no dije nada. Porque la verdad ahora era pública. Mi nombre ya no era algo que se debatía en privado. Había entrado en el aire. En la industria. En la audiencia. Pertenecía al trabajo que había hecho, no a las personas que lo habían ignorado. Mi madre me llamó otra vez. Esta vez, contesté. Me dijo que había visto el anuncio 3 veces más. Que lloró la segunda vez. No te crié para que desaparecieras, dijo. No, respondí. Pero nunca preguntaste por qué lo hice. Se quedó en silencio. Luego, tras una pausa, dijo lo que había esperado escuchar durante años. Te veo ahora. No lloré. Solo asentí, aunque ella no podía verme. Porque una cosa es ser vista. Y otra, muy distinta, es ser libre. Después de esa llamada, fui a mi armario y encontré la vieja camiseta de la reunión familiar, la que Mia se había atribuido haber diseñado. La doblé con cuidado, la puse en una caja junto con otros restos de esa época, las viejas tarjetas de presentación que había hecho para ella, los primeros bocetos que había hecho para Jonah. Los folletos que alguna vez imprimí para sus fiestas. Cerré la caja y la etiqueté, historia no remunerada. Luego la coloqué al fondo del armario, no por amargura, sino como un registro. Un archivo silencioso de lo que costó convertirme en quien soy. ¿Y el vaso de papel? Lo dejé en la vitrina de cristal. No porque doliera aún, sino porque era prueba. De que una vez me dieron lo mínimo en una sala que ayudé a preparar. Y que ahora, yo era la dueña de toda la mesa. Ellos finalmente hablaron. Pero ya no necesitaba sus palabras para llenar el silencio. Porque una vez que aprendes a oír tu propia voz, sin disculpas, sin interrupciones, dejas de necesitar permiso para creerla.
Han pasado 8 meses desde aquella cena. Desde el anuncio. Desde el cambio que convirtió mi silencio en algo sólido. Y ahora, cuando entro en una sala, cualquier sala, ya no me siento invisible. Tampoco me siento ruidosa. Me siento presente. Entera. Conocida, no porque alguien me haya dado permiso para hacerlo, sino porque dejé de esperarlo. Quiet North ha crecido. Ahora tenemos una segunda asistente de medio tiempo. Realizamos sesiones de estrategia los miércoles, encendemos una vela cada mañana, y comenzamos con 10 minutos de silencio compartido antes de hablar. No porque seamos tímidas, sino porque creemos en el poder de escuchar antes de hablar. Ahora enseño. Talleres pequeños. Desarrollo de voz de marca. Construcción narrativa. Todas las cosas que alguna vez regalé gratis bajo el nombre de otra persona. Firmo con mi nombre en cada presentación. Nada de trabajo fantasma. Nada de esconderme. Y sin embargo, sigo siendo yo. Sigo siendo tranquila. Sigo sintiéndome atraída por las habitaciones vacías, la luz de la mañana y los pensamientos suaves y sin apuro. Eso no ha cambiado. Lo que cambió es que ya no trato esa suavidad como un defecto. Alguna vez pensé que el poder tenía que ser agudo, asertivo, ruidoso. Pero ahora sé algo mejor. El poder es constancia. El poder es certeza. El poder es el momento en que dejas de encogerte cuando alguien te pasa por alto, porque sabes que la vista desde su asiento es limitada, y tú nunca fuiste hecha para sentarte tan bajo. Veo a mi familia a veces. Visitas breves. Cordiales, cálidas, pero ya no centrales. Los amo. Pero ya no orbito alrededor de ellos. Y ellos no esperan que lo haga. Mía me envió una cajita el mes pasado. Dentro estaba la servilleta de su despedida de soltera. La que tenía sus iniciales. Sin nota. Solo eso. Lo entendí. Jona me pidió una recomendación de diseñadores de marca. Le di 3 nombres. Ninguno era el mío. Él me dio las gracias. Y supe que también lo entendió. Mi madre envía mensajes de texto ahora. Cortos. Cuidadosos. No da por hecho. Pregunta. Termina cada mensaje con: estoy orgullosa de ti. Y lo curioso es que yo también estoy orgullosa de ella. Por crecer, aunque tarde. Por aprender a nombrar lo que antes ignoró. Pero la mayoría de los días, no pienso en ellos. No con rabia. No con nostalgia. Solo con paz. Porque ya no mido mi valor por quien aplaude cuando entro en una sala. Lo mido por las salas que he construido para otras como yo. Las que hablan suave. Las que esperan demasiado para ser vistas. Las que cargan con su brillantez como un secreto, hasta que brota de la tierra como la primavera. A veces me siento en mi escritorio y miro la vitrina de cristal. Dentro. Un vaso de papel. Una tarjeta de nombre de una silla plegable. La nota adhesiva de mi padre. Y ahora, un último objeto, una placa con borde dorado que dice: Elise Morgan, fundadora. Porque no soy solo alguien que olvidaron. Soy alguien que se recordó a sí misma. Y no necesité una disculpa para empezar. Solo necesitaba dejar de pedir una. Ahora, cuando entro en reuniones familiares, nadie me da un vaso de papel. Pero incluso si lo hicieran, no me inmutaría. No me derrumbaría. Porque he aprendido esto. La diferencia entre la falta de respeto y la identidad es simple. La falta de respeto te sucede. Pero la identidad. La identidad es lo que construyes cuando nadie te está mirando. Y yo construí la mía en silencio. Ladrillo por ladrillo callado. Si alguna vez tuviste que alejarte de tu familia por tu propia paz, sabes esto, no estás sola. Comparte tu historia abajo. Si esta historia tocó algo en ti, si alguna vez te sentaste en una mesa preguntándote cuándo alguien finalmente te vería, te oiría, te nombraría, sabes esto. No estás sola. Somos miles. Las tranquilas. Las confiables. Los corazones tras bambalinas que sostienen familias, amistades y trabajos sin necesitar aplausos, hasta que un día, sí. Y cuando ese día llega, no es por rabia. Es por verdad. El tipo de verdad que primero suaviza, y luego fortalece.
El tipo que no exige venganza, sino dignidad. De eso trataba esta historia. Del cambio que ocurre cuando dejas de esperar ser elegida, y empiezas a elegirte a ti misma. Así que si alguna vez te encuentras sosteniendo un vaso de papel mientras todos los demás tienen uno de cristal, recuerda. No tienes que alzar la voz para ocupar espacio. Solo tienes que dejar de entregarte a personas que no pueden nombrar tu valor. ¿Y cuando finalmente lo haces? El mundo cambia. Las mesas se giran. La pantalla se enciende con tu nombre en lugares donde ellos nunca pensaron mirar. Gracias por estar aquí. Si quieres más historias como esta, historias de mujeres calladas que se elevan, de justicia poética entregada en formas suaves e inolvidables, suscríbete. Síguenos. Quédate. Porque aquí, creemos en algo poderoso. Que la venganza más silenciosa es la paz. Y el regreso más estruendoso es el silencio. Nos vemos en la próxima historia.